Segunda de Pedro, mi querido hermano, ya que estamos en Pedro, vamos a 2 páginas más adelante. ¿Por qué leemos Escritura? Porque la palabra es la que nos va a confirmar nuestra existencia. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice que nosotros, versículo 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado grandes, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción a causa de... Imagínense el lenguaje especial en el que escribe el apóstol Pedro aquí. Huyan de la corrupción a causa de los deseos pecaminosos, que es la concupiscencia. Ustedes también pongan toda diligencia, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, y ese es el texto, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme, noten, vuestra vocación y elección. Imagínense, hemos sido elegidos y ahora nos ha llamado el Señor para que dice el apóstol Pedro ahí mismo dice que nosotros a través de todas sus escrituras, en la primera carta dice que nosotros, esta vocación, dice que nosotros que no éramos pueblo, bueno, vamos a ir, esta vocación, el capítulo 2, el versículo 9, ahora de la primera carta, dice que nosotros, primera carta hacia atrás, 2 páginas hacia atrás, versículo 9 del capítulo 2, ustedes son linaje escogido, así se llama una congregación en Reynosa, de unos hermanos que asistían aquí los miércoles, y son nuestros hermanos en Cristo allá, se llaman linaje escogido. Qué bonito nombre, ¿no? Linaje escogido, real sacerdocio, royal priesthood es lo que es, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes. Entonces la vocación de nosotros es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hagan firme su vocación y elección, mi querido hermano, y no se cansen. Esta es nuestra vocación, de que donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, seamos agentes del Señor. Y hermanos, aquí quiero aclarar esto. Toda persona es agente de alguien. Nadie puede decir, yo no soy agente de nadie. No, si eres agente de alguien. Porque el enemigo no busca ni te pide permiso para controlar tu vida. Él es ladrón y saqueador. El Señor, como caballero que es, te llama y te ama y te sigue llamando, y con cuerdas de amor te llama. Y la predicación, por eso la predicación, no sabemos quiénes van a ser, quién va a ser salvo. Y la exposición de su palabra finalmente y la convicción del Espíritu Santo es la que nos dice, yo necesito. Y las verdaderas conversiones no son las que a veces hacemos en el altar. Sí, es bueno hacerlo aquí, pero las verdaderas convicciones son allí donde estamos escuchando la palabra del Señor. Ahí donde estamos escuchando, ahí nuestro corazón se abre, como el caso de Lidia, ¿recuerdan? Y Dios le abrió el corazón y recibió la palabra de Dios. Y ella imagínense, fue un agente de cambio para su región. Nosotros debemos ser esos agentes que cambiamos al mundo. Y amados hermanos, dice, yo no soy agente de Dios. ¿De quién eres? Porque si eres agente de alguien, Satanás no te va a pedir permiso para llenar tu corazón de sus cosas. Esa es la realidad. El enemigo no te va a pedir permiso. Él es ladrón y salteador. Todo lo que Dios hace tiene un orden, incluyendo el pastorado de las iglesias. Por eso le digo que es algo muy santo, muy sagrado. Dios llama a los pastores, a este abre el portero, dice Juan Díaz, a este abre el portero, y él las saca y las llama por su nombre, va delante de ellas, las conoce por su nombre, ellas conocen sus voces. Toda la delegación de autoridad pastoral es por Cristo, mi querido hermano. Por eso no debemos de brincarnos. Pero no significa que los hombres y mujeres no tenemos, es que yo quiero ser hermano y hermana, eres hija de Dios, eres hijo de Dios, no hay nombramiento más grande. El trabajo del ministerio pastoral es algo bien pesado, bien serio. Es una carga inmensa que el Señor la lleva por nosotros. Y digo, nosotros no la llevamos, el Señor la lleva. Para nosotros
una carga deseada, o sea, deseamos tener esa responsabilidad enorme, del tamaño que sea. Pues no sé por qué. Dice, ¿por qué? Porque Dios pone en el corazón eso, mi querido hermano. No porque de nosotros, pues no, ahí nos vimos. Hay que te ayude Dios. Yo no quiero problemas con nadie. Entonces la gente huye y se va y mucha gente queda estéril en su vida. Entonces, ¿cuál es tu vocación? Ahora, habiendo sido elegido, ¿cuál es tu vocación? Por lo menos que anuncies a Cristo donde quiera que te encuentres. Por lo menos que tu vida hable de la vida de Dios que está en el interior. Que no seamos personas tan estériles y tan calladas y tan así retraídas de la luz y la verdad, que nosotros privamos a nuestro ser, a nuestra vida, del conocimiento del Señor. No te alejes del Señor, amado hermano. Pero no nomás el domingo de venir a escuchar, claro. Eso es bueno, es importante, el miércoles. No, lo más importante. ¿O es importante que se alimente el domingo en su casa? ¿O es importante que se alimente todos los días? ¿Sabe qué? Yo no me voy a desayunar el miércoles y el domingo. O sea, a lo mejor algunos nos harían pero no, luego se nos baja el azúcar y tenemos problemas, ¿verdad? Pero muchos de nosotros espiritualmente tenemos una especie de anemia y podemos de ahí avanzar a otros problemas más complicados. Tan es así que el apóstol Pablo lo pone de esta manera: hay muchos enfermos, muchos duermen. Ahí la palabra duermen es muchos están muertos. ¿Sí? Entonces, no nos enfermemos espiritualmente, amados hermanos. Los pecados de ciertas personas son de esas personas, no los cargue usted. Pablo le dice a Timoteo, mira, mantente puro, Timoteo, mantente puro. Los pecados de ciertas personas se le muestran pronto, pero a otros después. Así es que no te enredes en pecados ajenos. Ni con familia, ni con pastores, ni con nadie. Usted manténgase puro. Porque usted y yo, cada uno personalmente, vamos a dar cuenta a Dios. ¿De acuerdo? Si alguien se enferma, pues llévale algún tececito o alguna cosa, llévale una palabra de aliento, espiritualmente hablando. Pero dile, hermano, levántate de los muertos. Si es espiritual, el asunto espiritual, y de levántate, hermano, despiértate, hermano. Despiértate, porque el Señor te quiere activo en su obra, te quiere útil en su obra, no te quiere estéril en su obra. Entonces, Dios nos llamó para eso, hermano, para la alabanza de su gloria. En el proceso, los cristianos debemos todos de ser testimonio de nuestro Dios, de hecho y de palabra. Otro versículo muy especial que me gusta mucho en Romanos, bueno, ya leímos Romanos 9:11, donde, bueno, vamos a leerlo también, porque el tiempo avanza y no creo que logremos acabar este estudio. Dice aquí, Romanos 9:11, dice que lo leímos hace 15 días, recordarnos hermanos César y otros más, que aquí habla el apóstol Pablo de la elección divina con respecto a uno de los patriarcas. ¿Recuerdan Jacob y Esaú? Dice, se los parafraseo así nada más, dice que no habían aún nacido ni habían hecho nada, que Dios escoge a Jacob. Y en otra parte dice, y a Esaú aborrecí, dice en otra parte. Alguien dice que Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. En ninguna parte de la Biblia dice eso, querido hermano. Eso lo dice Gandhi. Dios dice que aborrece al pecador también. Lea Salmo 5 para que vea. Dice, ¿sabe qué? Estos tipos me odian y me tienen cansados. No lo dice muchas veces. La forma de interpretarla es esa. Dios menciona 2 o 3 veces y me tienen hartos. Dios dice, pero en el fondo sabemos que Dios ama a los seres humanos y que lo que Él odia es el pecado. ¿Cierto? ¿Cierto? Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra del Señor dice en Romanos 9 que no habían aún hecho nada. La segunda parte del versículo dice en Romanos 9:11, pues no habían hecho ni aún nacido, ni habían hecho aún bien y mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Y sí me gustaría, la vez pasada le dije que subrayaran esto. La elección permanece, mi querido. No por las obras, sino por el que llama. Versículo 16,
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Escúchame, hermano. Esto lo dice Pablo de allá en Génesis, cuando el pueblo de Dios debe de entrar a la tierra prometida y no entró, mi querido. No entró. Dios se airó con ellos. Dice Hebreos 4, ¿con quién estuvo disgustado? No fue con toda esta generación que no le creyeron. No entró. 40 días anduvieron los espías y 10 de ellos dijeron, nosotros no podemos. Yo te voy a decir una cosa, mi querido hermano. Usted no puede vivir la vida cristiana. Es que es Dios el que le va a dar poder y autoridad para vivirla. Usted no puede salvarse, es que Dios es el que lo va a salvar. Usted no puede sostenerse salvo, es Dios el que lo va a sostener. Dice Pablo a Timoteo, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y finalmente nosotros nos va a fallar, mi querido. Nos va a fallar. Nos va a fallar porque somos seres humanos. Dios le dice a Moisés, hazte a un lado, por favor. Voy a acabar a esta gente y a ti te voy a hacer jefe de una gente más grande. Están frente a Jericó. ¿Quién cree que es la gente más grande? Supuestamente, físicamente, pues los gigantes de Jericó. El proceso. Imagínate que Dios estaba listo para cambiarlos a ellos por los cananeos. Eso habla del amor que Dios tiene para todos los seres creados, mi querido. Cualquiera de nosotros, cuando vemos los ataques que están sucediendo en Estados Unidos, en Francia, que se mueran todos esos musulmanes. Así nos enseñó la religión. Que se lo lleve el diablo. Los odio, con odio jarocho. No, perdón, con odio, los odio con odio mexicano. No, bueno, y así son esos testigos de quién son del diablo. Esos mormones. No, hombre, esos tienen un libro. Esos también que los hinduistas, porque todos son dioses ellos. No, hombre, es un enredo, esos sabatistas. No, hombre, si los vieras, ahí en la iglesia, ahí se sueltan bien en los templos. Sí, todos están, y así andamos, somos unos conaces todos, ¿no? Para que yo, Señor, a mí me interesa más la calabacera que esa gente de Nínive, que se mueran todos. Y no sabemos que nosotros, por gracia, la iglesia se va a ir con el Señor para unirse al Señor. La santa iglesia del Señor se va a unir con Cristo y decimos que amamos al mundo que Dios ama. No tendrá Dios misericordia de miles y miles de millones de seres humanos que jamás han oído el Evangelio. Usted quiere que todos se vayan, el lago de fuego van a caber todos, que se vayan de cabeza todos. Nomás la iglesia viene. No, entienda una cosa. Si usted odia a alguien, aunque sea de esas personas que escogen vivir de una forma inmoral, no los odie. Llénese de la verdad. Si usted fuera un abogado, y aquí tenemos abogados, los alegatos sin fundamento no llegan a ningún lado. Le diría, eleva el nivel del conocimiento de las leyes para que ganes el caso. Y aquí en el caso, para ganarlo en los seres humanos, pregúntele cuál es la semilla que traes en tu corazón, porque esa es la que vas a obedecer. Si Dios es tu Padre, amarás su palabra, y si Él no es tu Padre, amarás el pecado. Es tan sencillo como eso. Pero es demasiado sencillo, pero esa es la verdad. ¿Quién gobierna tu existencia? Pero por otro lado hay muchísima gente que se va a perder. ¿Pero no les duele esto a usted? ¿No nos duele esto? Que nuestros hijos, que trabajan 40 años para pagar nuestra casita, y luego el cielo y la tierra vieron de la presencia y nuestros hijos se fueron al infierno también. Trabajar todo para crear riqueza, dice Proverbios, ha de confiar en la riqueza siendo ¿A alguien le ha durado la riqueza? En ninguna parte de la existencia del mundo, y aún las leyes que tenemos a la siguiente generación, dado la recaudación fiscal, ya no existen nada de eso. Si en un tiempo hubo gente que hacía castillos en Europa, eso se acabó. No te vas a llevar nada. Llegaste sin nada y te vas sin nada. Pero nos podemos llevar a nuestros seres queridos. ¿Qué le parece? ¿No será maravilloso eso? Y entonces, ¿qué podemos hacer cuando alguien no ha recibido a Cristo? Asústate con esto. Asústate con esto. ¿Será que no ha sido destinado para vida eterna?
Yo no sé, pero no.